La doctora Madeleine tomó la valiente decisión de romper las reglas del hospital en el que trabajaba, optando por llevar a cabo la cirugía de una persona necesitada, incluso en contra de las órdenes administrativas. Esta elección resultó en su despido, pero lo que sucedió al día siguiente fue aún más sorprendente. Madeleine era una niña extremadamente activa y radiante, con un espíritu incansable en busca de emociones y desafíos. Sus sueños eran amplios y diversos, desde convertirse en una valiente astronauta hasta una intrépida policía, o incluso pilotar un avión veloz. Sin embargo, la luminosidad y alegría de los días de la infancia de Madeleine estaban a punto de ser confrontadas por una oscuridad inminente que sacaría a relucir aspectos sombríos de la existencia humana. El destino estaba listo para presentarle un nuevo conjunto de desafíos que pondrían a prueba su valentía y resistencia como nunca antes. La madre de Madeleine recibió un diagnóstico devastador, una grave insuficiencia renal que requería con urgencia un trasplante de riñón. Esta noticia trajo consigo una oleada de emociones intensas y sombrías, arrojando una nube de ansiedad y tristeza sobre toda la familia. La rutina diaria de Madeleine ahora incluía visitas constantes al hospital, donde su madre pasaba largas horas recibiendo sesiones de hemodiálisis. El entorno médico, aunque estaba lleno de profesionales dedicados y esperanza, también irradiaba una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad. Cada visita al hospital era un viaje lleno de temores y preocupaciones. La familia, unida por el amor y la preocupación, se encontraba en una encrucijada emocionalmente desafiante. Habían enfrentado varios problemas a lo largo de la vida, como dificultades financieras, desacuerdos o incluso divorcios. Pero cuando la salud de un ser querido está en peligro, surge una abrumadora sensación de impotencia, una sensación de estar completamente indefenso ante lo desconocido. Madeleine, a pesar de ser una niña, sentía el peso de esta realidad. Su espíritu aventurero y audaz ahora se enfrentaba a una situación que no podía superarse solo con coraje y audacia. La tristeza se apoderaba de su corazón mientras veía la lucha de su madre por la vida, sin poder ofrecer la solución inmediata que deseaba. Las visitas al hospital se convirtieron en una parte intrínseca de la rutina diaria de Madeleine. Mientras su madre recibía tratamiento de hemodiálisis, la pequeña aprovechaba para explorar los pasillos del hospital. A veces se daba cuenta de que su madre estaba dormida y, con precaución, se aventuraba a observar el arduo trabajo de médicos y enfermeros a su alrededor. Entre los pasillos blancos y bien iluminados, Madeleine presenciaba momentos de emergencia médica. Los dispositivos sonaban frenéticamente y un equipo ágil era convocado para actuar rápidamente. Ella observaba, con los ojos bien abiertos y fascinada, mientras esos profesionales dedicados devolvían la vida al paciente en una situación crítica. Estas experiencias profundas marcaron a Madeleine de manera indeleble, haciéndola ver a esos profesionales de la salud como verdaderos héroes. La niña se daba cuenta de que, a diferencia de ella, que solo podía observar a su madre pasando por el proceso de curación, esos profesionales tenían el poder en sus manos de aliviar el sufrimiento y traer esperanza. Estaban dotados de conocimiento, habilidades y una dedicación incansable para restaurar la salud y la vida de quienes lo necesitaban. La admiración de Madeleine por estos profesionales de la salud crecía con cada visita al hospital. Soñaba con un día poder seguir sus pasos, ayudar a las personas y tener el poder de curar en sus propias manos. Esas escenas de emergencia médica se convirtieron en inspiración para la niña, nutriendo un profundo deseo de formar parte de ese mundo de rescate y curación. Después de una larga espera, finalmente se encontró un donante compatible y la madre de Madeleine recibió el tan esperado trasplante de riñón. La cirugía fue un éxito y poco a poco la salud de su madre comenzó a restablecerse. Se abrió una nueva oportunidad de vida para ella y toda la familia. La experiencia de acompañar de cerca el proceso de curación de su madre transformó profundamente a Madeleine. Se dio cuenta del poder y el impacto que la medicina podía tener en la vida de las personas, despertando una pasión ardiente en su interior. La niña creció con nuevos sueños y metas en la vida y no dudó ni un minuto en elegir la profesión que seguiría. Estaba decidida a convertirse en cirujana. Su corazón latía con el deseo de brindar a otras familias lo que los médicos que cuidaron de su madre le habían brindado a ella: esperanza, curación
y la oportunidad de vivir plenamente de nuevo. La pequeña niña que alguna vez soñó con convertirse en astronauta, policía o piloto de avión, encontró su verdadera pasión y vocación en la medicina, específicamente en la cirugía. Después de muchos años de estudio, sacrificio y inversión financiera, Madeleine finalmente obtuvo el título de cirujana. Ahora, una mujer realizada y con su propia familia, llevaba consigo un admirable sentido del deber. Su vocación la llevó a trabajar en el departamento de emergencias del hospital, donde era responsable del primer atención a los pacientes. Día tras día, Madeleine se enfrentaba a una variedad de casos, desde víctimas de atropellos hasta aquellos que habían sido heridos en peleas o sufrido caídas accidentales. Para ella, cada paciente que cruzaba su camino era un potencial milagro por realizar. Madeleine nunca se daba por vencida mientras hubiera la más mínima oportunidad de vida, consciente de que había familiares esperando noticias de esperanza. Se entregaba al máximo, empleando su experiencia y habilidades con precisión y dedicación. Madeleine sabía que su actuación rápida y precisa podía marcar toda la diferencia entre la vida y la muerte. Cada incisión, cada sutura, cada intervención quirúrgica era un acto de amor y compromiso con la vida. Trabajaba incansablemente para llevar alivio y esperanza a los pacientes y sus familias. Al final de cada día, incluso si había casos en los que se perdiera la batalla por la vida, Madeleine sentía que había cumplido su misión. Entendía que, como cirujana, estaba tratando con la fragilidad y la complejidad de la existencia humana. A pesar de las pérdidas, la sensación de haber hecho todo lo posible, de haber dado lo mejor de sí misma para brindar una oportunidad de recuperación, traía una paz reconfortante. Fue otro día ajetreado en la sala de emergencias del hospital, cuando una ambulancia se detuvo apresuradamente, trayendo a un joven de unos 20 años. Había sido víctima de un disparo de arma de fuego durante una pelea en una zona controlada por el tráfico de drogas. Madeleine de inmediato asumió el liderazgo en la atención de emergencia. El joven tenía una grave herida abdominal con una hemorragia intensa. Su primer objetivo era estabilizarlo y controlar la pérdida de sangre. Con habilidad y destreza, Madeleine actuó con maestría, aplicando los procedimientos adecuados para estabilizar al joven y asegurar que tuviera una oportunidad de sobrevivir. La situación del paciente era delicada. La gravedad de la herida indicaba que órganos internos habían sido afectados y necesitaría una cirugía de emergencia para reparar los daños. Madeleine, consciente de la gravedad de la situación, movilizó al equipo quirúrgico con rapidez, asegurando que se tomaran todas las medidas para salvar la vida del joven. Mientras el joven se preparaba para la cirugía, surgió un problema administrativo inesperado. Resultó que el joven no tenía documentos de identificación. En situaciones como esta, según las normas, después de estabilizar al paciente, debía ser trasladado a un hospital público. Madeleine sabía que no había tiempo que perder. El joven necesitaba la cirugía de inmediato. El jefe de medicina del hospital había dado instrucciones para que Madeleine procediera con la transferencia del paciente, argumentando que sin la documentación adecuada, el hospital no podría cobrar por la atención, lo que significaría que todos los gastos de la cirugía recaerían en el hospital. En el momento en que la vida del joven estaba en juego, Madeleine sabía que no había tiempo para discusiones administrativas. Comprendía la urgencia de la situación y dio órdenes para que su equipo continuara con los procedimientos necesarios para la cirugía. En este momento crítico, la prioridad era salvar la vida del paciente. Han pasado horas y la sala de cirugía fue testigo de un trabajo intenso y minucioso. Madeleine y su equipo enfrentaron desafíos inesperados, controlando sangrados y lidiando con otras complicaciones que surgieron durante el procedimiento. El enfoque y la dedicación de cada miembro del equipo eran absolutos, ya que compartían el mismo sentido de urgencia y la misión de salvar la vida de ese joven. Finalmente, el arduo trabajo llegó a su fin. Madeleine había completado la cirugía con éxito. Sabía que el joven aún tenía un largo camino por recorrer en términos de recuperación, pero estaba segura de que había hecho lo necesario para priorizar su vida. Tan pronto como Madeleine salió del quirófano, recibió la noticia de que el jefe de médicos deseaba verla. Sintió un apretón en el corazón, sabiendo que tendría que enfrentar las consecuencias de desafiar el sistema implacable en favor de la vida de un paciente.
Al entrar en la sala del jefe de médicos, Madeleine se preparó para justificar sus acciones y explicar por qué tomó la decisión de priorizar la cirugía, dejando de lado los asuntos administrativos. Sin embargo, para su sorpresa, el jefe de médicos ni siquiera le dio la oportunidad de explicarse. Simplemente le entregó a Madeleine una carta de despido. El despido fue un golpe inesperado para Madeleine, especialmente considerando su historial intachable y su dedicación ejemplar a la medicina. Había dado lo mejor de sí misma para salvar vidas y siempre había actuado con integridad y compasión. La decisión del jefe de médicos parecía injusta y desproporcionada en relación con su comportamiento. Al día siguiente, Madeleine se despertó con una mezcla de sensaciones agridulces, reflejo del despido inesperado y la injusticia que sentía. Estaba determinada a seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar nuevos desafíos e incertidumbres. Cuando Madeleine llegó al hospital, estaba preparada para enfrentar las últimas formalidades y despedirse de algunas personas con las que había trabajado durante su trayectoria. Sin embargo, tan pronto como entró en el lugar, fue sorprendida por una escena inesperada. El jefe de médicos, el mismo que la había despedido, se acercó a ella con lágrimas en los ojos. En un gesto sorprendente, se arrodilló ante Madeleine, dejándola perpleja. Esta imagen le resultaba familiar a Madeleine, ya que la había presenciado innumerables veces cuando informaba a familiares sobre el estado de salud de sus seres queridos. Sin palabras, Madeleine observó al jefe de médicos en su actitud de humildad y vulnerabilidad. Las lágrimas en sus ojos eran un reflejo de arrepentimiento y comprensión tardía. Podía sentir la sinceridad en sus acciones y la escena conmovió su corazón. Madeleine ayudó al médico jefe a levantarse y en ese momento él reveló que el joven a quien ella había salvado el día anterior era su hijo. Explicó que el chico había desaparecido hace unos meses, cuando se involucró con las drogas. Las lágrimas en sus ojos eran una mezcla de alivio, gratitud y arrepentimiento tardío. Conmovida por la revelación, Madeleine pudo comprender la magnitud de la situación. Sintió empatía por el médico jefe, quien había experimentado el sufrimiento de ver a su hijo involucrado en un camino peligroso e incierto. Se dio cuenta de que sus acciones del día anterior no solo habían salvado la vida del joven, sino que también habían traído esperanza y una segunda oportunidad para su familia. El médico jefe aprovechó la oportunidad para disculparse por la dureza de sus acciones y el despido abrupto. Expresó su profundo remordimiento por no haber reconocido la dedicación y el valor de Madeleine anteriormente. En un gesto de humildad, preguntó si Madeleine aceptaría regresar a su puesto en el hospital. Con el corazón renovado y lleno de determinación, Madeleine aceptó de inmediato la oferta para volver al hospital. Sabía, ahora más que nunca, que estaba en el camino correcto y que había sido llamada a la medicina con un propósito mayor. Era para llevar alivio, curación y esperanza a las personas para las que había elegido esta profesión. La historia de Madeleine nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos y obstáculos, es esencial mantenernos firmes en nuestros valores y creencias. Debemos seguir nuestra verdad interior, incluso si eso significa enfrentar adversidades y nadar contra la corriente. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!